Ok. María Rivera, esta antología, Travesía de lo que cae, trae como siempre tu poesía conmocionante, conmovedora. Me pareció que era como una antología muy bien seleccionada. ¿Cómo fue publicar este libro? Mira, la antología la hizo el poeta Rogelio Guedea Sí. y me gustó mucho la selección. Claro que como uno como autor siempre tiene como su selección personal, ¿no? Entonces me gustó, digamos, que él haya hecho su propia lectura y escogido los poemas que a él le gustaban más, ¿no? Él me invitó, me hizo la invitación, me dijo que él haría la antología y ya, nada más, digamos, prácticamente eso fue y bueno, pues muy contenta porque hay poemas ahí que no se reeditaban desde hace muchos años, ¿no? A mí me resulta buena la antología en el sentido de que va contando una historia, digamos, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, hay en el medio un la descripción, no sé si es así, pero bueno, yo la tomo así como de un incendio, veo arder en esta casa, en ella el sueño que animó sus cortinas, el charco de fuego en que se ahoga el día, en sus huesos, la clepsidra, sus ojos, ven, ven a mirar tu sombra. Y me resultó no sé cómo explicarlo, pero sí que iba contando una historia, como una narración, digamos, la poesía misma, ¿no? Ujú. Es que lo que pasa, esos poemas pertenecen al primer libro de Traslación de Dominio, digamos, toda la primera parte de la Ajá. antología, y justamente Traslación de Dominio está estructurado así, o sea, digamos, en realidad es como una narrativa a través de poemas de una historia. Entonces viene de ahí, de la intención del primer libro, ¿no? Ahora, ¿a quién le hablo cuando hablo contigo? No hablo contigo, hablo conmigo, dirán, con tu memoria que es mía, pero es solo mía. También habrá de ser azotada por el agua, por la gotera inminente. Ese poema me resulta maravilloso y me parece que parte a un poco esta antología, dándote un poco también como esa poeta este, tan de la calle, tan de los otros que eres, ¿no? A mí me parece que tú eres una poeta de los otros, no sé cómo explicarlo, como alguien que los otros te hacen poeta. Ay, qué interesante, me gusta, digamos, tu lectura, no lo había yo pensado así, pero yo creo que sí, yo creo que esencialmente el poeta se debe a los otros, no sé, digamos, es como, ¿no? No hay como una posibilidad de una escritura poética completamente ensimismada, digamos, que no, o sea, el otro siempre figura, ¿no? No importa si es, digamos, como una presencia fantasmática, como interlocutor fantasmático, pero siempre el otro está ahí, digamos, por lo menos tienes razón, en mi poesía está ahí y después, conforme, digamos, parte de esta antología ya nos ocupó, obviamente, del libro inédito, solamente está el poema de los muertos, creo, ¿no? No, está también Casa de los Heridos, pero bueno, eso no es inédito. Y justamente la idea es que después terminó como llenándose más de otros, ¿no? Pero tienes razón, casi toda mi obra es un debate con los otros, ¿no? Es cierto que los poemas Los Muertos podría atravesar toda travesía de lo que cae, pero precisamente lo que tiene también esta antología es que podemos descubrirte en otros poemas, que son maravillosos igual a Los Muertos y que me parece que en este contexto tú te escapas un poco de ellos para poder transmitir un montón de otros poemas, me parece también. Sí, 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 de hecho, ya, mira, Los Muertos está en un libro que se llama Política, que ya tendría que haberse publicado hace como 10 años. Este, digamos que yo espero que ya salga este año o el año que entra más tardar. Y justamente, bueno, tiene toda esta mezcla de discursos y de puntos de vista o sea, digamos, justamente lo que menos me gusta a mí es como fijarme en una identidad todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que la poesía, justamente la riqueza de la poesía es que puede hablar de todo y desde distintos puntos de vista, ¿no? Es cierto lo que tú dices de la poesía ensimismada, aunque hay poetas ensimismados que nos gustan mucho igual, digamos, ¿no? Pero también es cierto que contigo uno trata de ver exactamente cuál es tu discurso, un poco para sumarnos, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo estás? ¿Te has quejado un poco con el tema el año pasado de los créditos del FONCA? Me parece que siempre en tu discurso hay como cierta protesta también, no solamente en el tema de la poesía, sino en el tema de tus intervenciones mediáticas. No, bueno, sí. Yo lo que creo es que, o sea, siempre tengo una postura crítica. Yo creo que el poeta es un crítico, aunque, digamos, desde la poesía, pero también desde todos los ámbitos, ¿no? O sea, mi postura, digamos, de crítica cultural, ¿no? De crítica del Estado, de la relación del Estado con el artista y del gobierno, ¿no? De manera, digamos, específica en México ahora, ¿no? O sea, me parece que bueno, que en el aspecto cultural, como en otros aspectos, es un desastre, ¿no? Es un retroceso, digamos, lo que ha ocurrido. Y la degradación de la figura del artista a mí me parece que es muy obvia, digamos, muy obvia sucediendo del arte y del artista. Sí, bueno, del artista en general, digamos, lo que siento es que había una ilusión con respecto al gobierno de López Obrador y luego una gran decepción, sobre todo por parte de la cultura, ¿no? No ha hecho absolutamente nada y lo que nos ha hecho es precisamente demonizarnos. No, y demagogia también. O sea, digamos, Claro. lo que ha hecho, digamos, es una demagogia con respecto a la cultura comunitaria, ¿no? Que, digamos, todos estos inventos que han hecho, que es una forma de no gastar dinero, paradójicamente, digamos, es una forma de no invertir realmente en arte y cultura plural, porque México es un país muy plural, o sea, entonces, bueno, pues sí ha sido una enorme decepción y, y bueno, digamos, la poesía no depende evidentemente del Estado, evidentemente, pero sí en la poesía mexicana hay una gran relación con el gobierno y con el Estado porque no hay me- medios de subsistencia para muchos artistas. Están verdaderamente muy mal económicamente y uno tendría que plantear la pregunta en voz alta socialmente de si este país cree que sus artistas valen la pena y sus productos y si vale la pena, digamos, apoyar el arte y la cultura. En serio, ¿no? Sí, bueno, estás hablando con alguien que ha decidido hacer un medio cultural. Felizmente me lee muchísimo, pero también es cierto que he visto, por ejemplo, el libro de Citlali Rodríguez acerca de los poemas, del tema del empleo con los poemas, ¿no? Si yo hago un poema, me pagarán como le pagan a un albañil, digamos, ¿no? Es decir, y por otro lado también pienso en Octavio Paz, que él ya preveía, ¿no?, que los poetas no iban a ser importantes en este siglo. Él que fue canciller, que fue un montón de cosas y que no y que tenía realmente un peso muy grande como poeta en la sociedad. Sí, pero Paz fue gracias a Paz en parte, que se hizo todo, digamos, el Conaculta y el FONCA, digamos, que se creó esa institución. Y hasta antes de la llegada del gobierno de López Obrador, ciertamente no era completamente insuficiente lo que había, pero había algo, es decir, Claro. incluso había como una retórica, ¿sabes? O sea, a los artistas se les trataba con respeto, ¿no? No se les postergaban los pagos, esta idea del FONCA pues era muy buena. Lo que pasa es que no se concretó, no se llevó, sí se concretó, pero no se llevó hasta sus últimas consecuencias. O Claro. sea, no se creó un sistema nacional de creadores equiparable al sistema nacional de investigadores. Entonces se quedó, digamos, con muchas fallas y al final lo desaparecieron. Lo que hay ahorita es una dirección de apoyos artísticos y además completamente corrompida, digamos, Claro. en su sentido original. Entonces sí había, Octavio Paz sí, en parte le debemos a él estas creaciones de estas instituciones que este gobierno, pues lejos de perfeccionarlas, mejorarlas, aumentarlas, lo que hizo fue prácticamente desaparecerlas. Entonces, pues sí, el discurso, digamos, es muy grave. Me parece más grave o tan grave como lo que han hecho a nivel institucional, es todo el discurso que tienen con respecto a digamos, a los privilegios, entonces ahora, digamos, siempre ha habido, digamos, este discurso social que dice, bueno, pero
a los artistas porque hay que pagarles, ¿no? Que trabajen. Me da mucha risa porque, no, porque dices, bueno, es que los artistas trabajan haciendo arte. Claro. Entonces no entiendes cuando dicen, ¿por qué les dan la beca 3 años y se las vuelven a dar? Está muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿y qué quieren? O sea, esos artistas, por ejemplo, un bailarín, ¿no? Un bailarín tiene que dedicarse completamente a su trabajo, a, crear, a mantener su cuerpo, etcétera. ¿Cómo es que piensan que los artistas tienen que trabajar si no es haciendo arte? Sí, yo me refería a Paz precisamente para intensificar su función con respecto a los poetas. Me parece que fue el Sí, último poeta que realmente vio la calidad de los poetas. Ahora, con esta secretaria de Cultura, también es terrible, ¿no? Me parece como una secretaria que no tiene cabeza, digamos. pues, somos irrelevantes. O sea, Sí. bueno, de hecho yo creo que la literatura mexicana ya no existe, así te lo digo. O sea, digamos, por lo menos si tú ves, digamos, lo que ha pasado y revisaras como anuarios, yo creo que ya no existe. Es O sea, terrible eso. es que dices, o sea, el Fondo de Cultura Económica, por Dios, ¿no? El Fondo de Cultura Económica dedicado a publicar a los amiguitos de su director, ¿no? Y de poesía, pues casi nada, ¿no? Es como, es una cosa muy rara, digamos. Es como, si tú lo vas, cuando termine el sexenio, podremos revisar todo lo que se publicó de poesía por el gobierno, el Estado, y va a ser una cosa muy paupérrima, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué? De De mi trabajo. poesía, de literatura, de lo que... Ah, tu trabajo en sí. ¿de qué exactamente trabajo los martes? No, Si trabajas en el Oxxo a la noche yo ya no puedo decir nada, pero me tu dedico a, trabajo en general. exacto, me dedico a lavar trastes, a buscar trabajo, no, estoy escribiendo ahorita, mira, ya terminé el libro Política, que es el libro donde están los muertos y está Casa de los Heridos y eso que tiene que publicarse, espero muy pronto. La verdad es que es un libro que me tomó muchos años. Y ahorita emprendí un nuevo proyecto de escritura, digamos, que tiene que ver digamos, con lo indecible, ¿no? Es otra larga, digamos, conversación sobre la pérdida, pero desde otro punto de vista, digamos, lo que me interesa ahora es como crear ese discurso y por otro lado, digamos, crear un discurso poético más cerca de San Juan y de la literatura, digamos, religiosa, que lo político, ¿no? Y bueno, estoy también pensando, escribiendo unos ensayos para un libro sobre literatura y violencia, y escribiendo mi columna, y dando un taller, digamos, estoy como sobreviviendo como un poco como todo. Perfecto, a mí me encanta esta antología, sobre todo porque creo que deberías publicar casi todos los años y poder tenerte presente siempre como una de las grandes poetas mexicanas, María. Muchas Ay, gracias. te lo agradezco mucho, Mónica, que estés muy bien.